gusto tenerlo nuevamente en esta segunda instancia de competición de aniversario nacional que comenzamos durante el año 2012. Como en el año 2012, este proyecto que está desarrollado por parte del Instituto de Extensión cuenta con el aval, y ustedes habrán visto, de las distintas organizaciones y organizaciones que confluyen en consolidar este proyecto nacional y popular que tanto nos ha costado construir y que habrá que profundizar. Para la jornada de hoy le pedimos, porque me lo pedía Franco, que decía, por favor, apaguen los celulares, no solamente, no lo dejen en vibración, apáguenlo porque cuando estamos grabando, eso también interfiere en la calidad del producto que se va a comer. Ernesto, perdón. Justamente, ¿cómo es que está Ernesto acompañándonos a nosotros hoy? Es fruto de lo que ha sido un acuerdo por parte de la agrupación, y entonces en cada uno de los eventos habrá un representante de una organización distinta para acompañar una presentación que hagamos. Es un poco la dinámica, haremos una exposición previa. Si bien es cierto que Eduardo Josami es suficientemente conocido por varios de ustedes, bueno, un poco la idea es hacer una presentación formal de este abogado, que en realidad es periodista por vocación, tal cual se define Eduardo, que ha sido una persona muy comprometida con la tarea sindical. Fue secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores del año 64 al año 66. Él, como periodista, ha escrito en distintos diarios, en el diario de la CGT de los Argentinos entre el año 68 y el 70, y en distintos medios, pero vamos a destacar la función que le cupo en Crisis del año 87 y al 89, como así también su formación a posteriori en México, cuando estuvo exiliado, tanto en los estudios de posgrado en la Maestría de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, como así también en la Maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo, que lo desarrolló en el año 84 y 87. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor del posgrado de Historia en la Universidad 3 de Febrero. Maxi me quería hacer algunas acotaciones al respecto, ¿verdad? No, dale con Maxi. Falta más. Falta más. Bien. Bueno, el tema que hoy nos trata, que hoy va a tratar aquí Eduardo Josami, se llama 2 siglos de lucha cultural en Argentina. Además de las cualidades que acaba de mencionar Omar recién, Eduardo Josami es periodista, escritor, investigador, recibido en la UBA, con posgrados en la UNAM, México. Actualmente es profesor titular consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, profesor del posgrado en Historia de la Universidad 3 de Febrero. Y bueno, también es entre sus publicaciones más destacadas se encuentra Crisis de la dictadura argentina, Política Económica y Cambio Social, Rodolfo Walsh, La Palabra y la Acción, Dilema del Peronismo y Tradiciones en Pugna, 200 años de historia argentina. Actualmente es director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona en lo que fuera el centro clandestino de detención de la ex Escuela Mecánica de la Armada. Y ustedes van a visitar mañana, ¿verdad? Exactamente. Nosotros esta noche a las 12, da la casualidad de que esta noche a las 12 de la noche estamos saliendo de un viaje que organizó la Juventud Peronista Descamisado con el apoyo de la Universidad Nacional de Villa María. Estaríamos haciendo una visita al Museo de la Memoria, ubicado en la ex Escuela Mecánica de la Armada, ¿no? Así que bueno, estamos contentos porque la verdad se ha sumado mucha gente a esta actividad y esperemos que salga todo bien y que pueda haber un aprendizaje realmente significativo en esta actividad. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La segunda vez que yo vengo a Villa María. La primera fue una visita muy fugaz que
tuvo la duración que tuvo un plenario político que se hizo a principios de los años 90 con la pretensión de unificar a todos los sectores que en ese momento dentro del justicialismo resistíamos la política que ya empezaba a insinuar Carlos Menem. Se llamó el plenario de Villa María, así lo conocimos durante mucho tiempo, y me acuerdo que Germán Abdala fue el que hizo un cierre muy importante y muy emotivo. Es muy grato estar acá, además, porque, bueno, por un montón de razones, pero fundamentalmente porque me parece que todos tratamos de apoyarnos, de conocernos más, de juntarnos en un momento político muy importante para el país, y me resulta particularmente grata en ese sentido la presencia de los jóvenes, en su mayoría de las agrupaciones kirchneristas de la ciudad y la zona. En realidad es difícil saber de qué voy a hablar, porque el título que se le ha puesto, por lo menos el que me comunicaron a mí, es un poco ambicioso, digamos, 200 años de lucha cultural, ¿no? Es decir, yo compilé un libro que nos anunciaba recién, que se llamó 200 años de historia argentina, tradiciones en pugnas, pero era un libro donde escribieron 20 personas y sumadas deberían ser unas 300 o 400 páginas. Es difícil sintetizar eso en una charla de 30 minutos o 40, y además no estoy seguro de que si yo dedicara los 40 minutos a hablar de historia argentina, ustedes sentirían que he cumplido con sus expectativas. Yo sospecho que lo que se espera es que hable un poco de historia, porque hay que hablar de cuál es esta tradición nacional y popular en la que se inscribe el peronismo y el kirchnerismo, que hable también un poco de cómo entendemos hoy el tema de la memoria, que tanto tiene que ver con esta manera de mirar la historia argentina, y después supongo que en el debate hablaremos un poco de hoy también, porque es muy difícil. Y acá es muy difícil separar la historia de nuestra preocupación por la situación política hoy, ¿no? Esto plantea una dificultad siempre, y es que cualquier análisis serio, me parece, tiene que partir de que no es lo mismo discutir sobre Sarmiento o sobre Chacho Peñalosa que hablar de la coyuntura política. Es decir, nos vamos a encontrar que coincidimos en nuestra visión de la historia con algunos, con quienes a lo mejor no coincidimos en nuestra actitud frente a la coyuntura, y viceversa, ¿no? Uno de los méritos del kirchnerismo, que muestra que es un movimiento que ha llegado para quedarse un rato largo en la política argentina, es que ha sido capaz de atraer gente de las tradiciones más diversas. Bueno, siendo así, es probable que en una mirada sobre la historia a lo mejor no coincidamos necesariamente. Bueno, pero esto no es necesariamente malo, es decir, seguramente tiene que ser así en la medida que, por otro lado, tampoco, me parece, nosotros podemos pensar en lo que es la tradición popular argentina, la tradición nacional, en los términos un poco simplistas con que a veces se pensó, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A veces se pensó por momentos como que había dos tradiciones, dos líneas, la línea nacional y popular y la línea liberal, oligárquica. Esto, en términos generales, no es del todo falso, es bastante cierto, pero cuando uno se pone a analizar la historia, a partir de ahí se encuentra que el esquema es un poco insuficiente. Esto se reveló, por ejemplo, hace pocos, no, ni siquiera hace meses, semanas, en una polémica que hubo, en la que participaron Galasso, Pacho O'Donnell y algún otro historiador, respecto al Chacho Peñalosa. Se hizo un homenaje al Chacho
había una pequeña biografía, y ya no me acuerdo exactamente cómo fue la cuestión, pero lo importante no es el detalle, sino la cuestión de fondo que aquí se plantea. En la reproducción que después se hizo de ese texto no aparecía la mención de que el Chacho había peleado contra Rosas. Y no era casual que no apareciera. Obviamente está mal, como siempre está mal cortar un texto para reducirlo, digamos, en su significación. Pero no es difícil de explicarse por qué, porque decir que el Chacho peleó contra Rosas a una mirada muy simplificadora de la historia argentina le crea problemas, porque si Rosas está en el campo nacional y el Chacho está en el campo nacional, ¿por qué se peleaban? ¿No? Pero bueno, esto que es un ejemplo que podríamos reiterarlo y que nos muestra que en realidad la historia es más complicada. Ahora, así como es un problema tener una visión simplificadora que elimine la riqueza, las contradicciones, la complejidad, la diversidad que tuvo la historia, es también un problema, y puede ser más peligroso, entender entonces que no hay líneas en la historia, que no hay legados, que no hay tradiciones, porque bueno, alguien podría decir, pero si en realidad las cosas no fueran tan claras, ¿no? Porque hubo algunos, qué sé yo, Adolfo Saldías, por ejemplo, que escribió la primera obra que de algún modo aportó a romper la leyenda negra sobre el rosismo. Bueno, en ese mismo libro lo defiende Rivadavia también. Y entonces eso, bueno, habrá que leer el libro de Saldías para entender cuál es el razonamiento que lo lleva por ese camino, pero de cualquier manera yo lo cito acá como otro ejemplo más de lo complejo que es este proceso, si uno lo quiere simplificar demasiado. Pero insisto, sería peligroso a partir de este reconocimiento de la complejidad no advertir que en la Argentina efectivamente existió una lucha en torno a la construcción de un país independiente frente a otra propuesta, llamémosle dependiente, que expresaba los intereses de la oligarquía y durante mucho tiempo también los intereses de Buenos Aires en desmedro del resto del país. Y a mí me gusta sintetizar ese proceso diciendo que existe una tradición liberal argentina que se expresa emblemáticamente en la figura de Mitre y del diario La Nación, que todavía seguimos soportando, y que existieron muchos proyectos políticos que tendieron a enfrentar a esa tradición dominante desde diferentes campos, ¿no? Entonces, esto implica reconocer que existe una diversidad también dentro del campo popular. No solo existe una diversidad hoy, porque decimos, bueno, con el kirchnerismo hay gente que viene de acá, hay gente que viene de allá, sino que en la historia se revela mucho más todavía, porque hubo distintos momentos, diferentes circunstancias, y apareció con toda esta expresión de lo popular en la historia argentina y de lo nacional, expresó con matices, con diferencias, con contradicciones. Esto me obliga a hacer una aclaración respecto al término revisionista. Algunos de ustedes, me adelanto a la pregunta que alguno me podría hacer, porque me resulta útil decirlo ahora, en el sentido de si el revisionismo histórico expresa esta concepción de lo nacional y popular en la historia argentina. Sobre esto también se ha discutido. Ustedes saben que hay un instituto del revisionismo que se ha creado hace poco, donde hay mucha gente que participa con nosotros en el kirchnerismo, y hay otros muchos que no participamos, entre ellos, por ejemplo, gente como Norberto Grasso, que nadie duda de su postura en el desarrollo de una visión nacional de la historia argentina. ¿Qué pienso yo de esto? Yo creo que el revisionismo histórico cumplió una función muy importante, porque de alguna manera posibilitó el surgimiento de otras miradas sobre la historia argentina, ¿no? Durante mucho tiempo se había impuesto la concepción, la mirada más tradicional, sustentada en
los intereses de el grupo que se hace cargo de la organización del país después de la caída de Rosas y de la batalla de Pavón, y eso implicaba la demonización de Rosas, la demonización de los caudillos federales también. Después resulta que cuando Buenos Aires se hizo cargo de algún modo de esa posición, se reformó la Constitución a pedido de Buenos Aires para que Buenos Aires se incorporara a la Confederación, así fue en realidad. Entonces Mitre, que en la historia de Belgrano, que es el texto fundante de esta versión liberal de la historia argentina, en la primera edición de la historia de Belgrano, había demonizado por igual a Rosas y a todos los caudillos federales. Después se dieron cuenta que, ese sector de la oligarquía porteña tenía el gobierno del país, no podía seguir enfrentando a las provincias, demonizando a quienes eran sus figuras reivindicadas, porque los santafesinos reivindicaban a Estanislao López, los riojanos tenían, no sé si lo reivindicaban tanto a Facundo en ese momento, pero de alguna manera no les molestaba la caracterización que hacía Mitre, lo mismo los entrerrianos con Ramírez. Se darán cuenta que no me meto con los cordobeses porque eso lo saben ustedes mejor que yo. Y entonces, en sucesivas ediciones de la historia de Belgrano, fue cambiando, haciendo más amable el trato que le dispensaba a los caudillos, de quienes en principio había dicho que no habían hecho ningún aporte en la lucha por la independencia, ni tampoco ningún aporte en la organización constitucional del país, lo cual era lisa y llanamente un disparate, porque ustedes saben que la Constitución argentina en su preámbulo habla de los pactos preexistentes, en función de los cuales se llega a la Constitución, y los pactos preexistentes los firmaron los caudillos, es decir, López, Ramírez, en algún caso Bustos, Rosas, etc. Entonces, aparecen una serie de obras de historiadores, ya lo citamos a Saldías, Ernesto Quesada también, que no se llaman revisionistas todavía. Después aparecen otros, como Emilio Ravignani, un gran historiador argentino que era militante del radicalismo, allá por las primeras décadas del siglo XX, y terminan de demostrar la mentira de esta análisis mitrista, reivindicando también la figura de Artigas, que había quedado como el único demonio en este proceso de las sucesivas ediciones de la historia de Belgrano. Y a partir de allí después va surgiendo otro revisionismo histórico que es de tono más nacionalista, digamos, ¿no? En algunos casos un nacionalismo que, como va a ser el de Forja, que en realidad no tuvo ningún gran historiador, porque Jauretche no fue historiador, aunque escribió cosas muy interesantes sobre la historia argentina, y en otros casos un nacionalismo más tradicional, católico, aristocrático, en algún punto, pero que de cualquier manera, incluso este sector del nacionalismo, que podríamos llamarle de derecha para simplificar, también cumplió una tarea importante en ese momento, porque hay libros como el libro de los hermanos Irasusta, la Argentina y el imperialismo británico, que sale en momentos en que se está discutiendo o se ha celebrado el pacto Roca-Runciman, que es ese pacto que en los años 30 encadenó más todavía la economía argentina a los intereses británicos, y ese libro es una denuncia muy importante, más allá de que después uno ve que el pensamiento de los autores nunca llegaron a comprender lo popular, y no es raro que terminaran siendo antiperonistas en el año 46, ¿no es cierto? Y después va a surgir, estoy saltando mucho en el tiempo, pero para poder sintetizar esto, va a surgir otro revisionismo, ya más vinculado de algún modo a lo popular. La figura más importante durante muchos años, por algunos aportes historiográficos, pero sobre todo por la difusión que va a tener su obra, va a ser José María Rosa, que cumplió una tarea, me parece, muy importante en el sentido de demostrar lo nefasta que había sido la guerra del Paraguay,
de demostrar que la caída de Rosas había tenido que ver con un acuerdo internacional con el Imperio de Brasil también. Y de la mano de Rosas, pero superándolo mucho, porque Rosas no dejó de tener un pensamiento vinculado en buena medida al del nacionalismo tradicional, aparecen en los años 50 y 60, primero historiadores que vienen de la izquierda, como Puiggrós. Bueno, Puiggrós venía de mucho antes, ¿no? Pero a partir de su ingreso al peronismo desarrolla una nueva mirada sobre la historia argentina, y también aparecen otros como Ortega Peña y Duhalde, por ejemplo, que desarrollan una reivindicación de los caudillos federales y hacen una, de alguna manera, dan pie a lo que se llamó el revisionismo de izquierda, ¿no? Un revisionismo que estaba muy influenciado por Hernández Arregui, por Cook en alguna medida, por Jauretche, de gente que leía y discutía el marxismo, con visiones muy críticas en un sentido, pero también con aportes metodológicos que tomaba en cuenta. Y entonces, ese es el revisionismo que tiene más peso en el 73, ¿no? Para que ustedes den una idea que quiero decir con esto más peso, la revista Crisis, que en aquella época yo no estaba en el 73, me tocó 15 años después estar allí, publicaba una serie de cuadernos que tuvieron una difusión impresionante, se vendían como pan caliente, como dice el refrán, y eran biografías de los caudillos federales, una cosa que hoy, no sé, por ahí se vuelve a hacer y se sigue vendiendo, pero hasta ese momento nadie había imaginado nunca que podía ser tener tanta demanda, pero esa tanta demanda estaba de alguna manera reflejando el proceso que se había desarrollado en las últimas décadas anteriores de cada vez mayor toma de conciencia de el federalismo del interior postergado, de la vigencia que tenían esos referentes populares, y en ese momento, por lo menos a quienes estábamos identificados con la juventud peronista, con el proceso revolucionario, como entonces llamábamos, del 73, ese era el tipo de mirada sobre la historia argentina que más nos gustaba, aunque nos dábamos cuenta de que no terminaba de resolver todos los debates que estaban planteados en proceso de más de un siglo de debates historiográficos. Pero cuando uno dice hoy el revisionismo, no está muy claro qué revisionismo reivindica, en primer lugar. En segundo lugar, la Argentina no es la de los años 60, hoy. Y más allá de que nosotros hacemos una militancia de identificarnos con la generación de los años 70, creo que tenemos claro que este país plantea hoy exigencias, inquietudes, debates, que entonces no se planteaban. Pensemos que, por ejemplo, una historia argentina de aquí para adelante va a tener que ocuparse de temas sobre los cuales obviamente el revisionismo no se ocupó demasiado, como podría ser las cuestiones de género. ¿No? Hay muy pocos textos de historiadores, generalmente de historiadoras, que se han ocupado de los temas de género. No hay una historia de lo que podríamos llamar la diversidad sexual. Hay algunas obras aisladas que hablan de la discriminación que se pudo haber sufrido en razón de la orientación sexual en determinadas circunstancias, pero no estaba planteado en la sociedad argentina en los años 50 y 60 este tema como en la agenda de las investigaciones ni de los debates. Pensemos que hay que hacer una historia de los pueblos originarios, que en buena medida implica darle voz a los pueblos originarios para que ellos puedan hacer también su propia historia, o escuchar la historia que seguramente ya están haciendo. Eso
no vamos a encontrar en el revisionismo demasiado para eso, porque la verdad que los liberales hicieron la campaña del desierto y mataron a los indígenas, pero los nacionalistas durante muchos años no se ocuparon de reivindicar la campaña del desierto. Usted piense que hasta el Martín Fierro, que es una expresión muy clara de lo que podríamos llamar lo popular en la historia argentina, bueno, habla de los indios con un racismo que es comparable al de cualquier aristócrata de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Por ejemplo, ahora se está, y nosotros hacemos en el Centro Cultural de la Memoria, en la ESMA, unas jornadas dentro de un par de semanas, dentro de un mes, sobre el tema de los afrodescendientes en la Argentina, que se ve cada vez que son mucho más de lo que se creía. Se creía que no había afrodescendientes, ahora se ve que son muchos. Entonces, ya analizar más a fondo qué pasó con la población negra en la Argentina es una tarea de los historiadores. Bueno, los historiadores no se ocuparon de esto hasta ahora. Entonces, quiero decir, para terminar esta parte, hay una nueva historiografía argentina en la que yo personalmente preferiría inscribirme, que se hace cargo de este nuevo momento histórico, que se hace cargo de todas estas temáticas, digamos así, postergadas o que no habían sido encaradas hasta ahora, y que al mismo tiempo no desconoce las contradicciones que existían en la tradición revisionista. Esto no implica decir que el revisionismo no cumplió un papel histórico muy significativo. Implica decir que hoy necesitamos una concepción más amplia, más abierta, pero esto obviamente es un tema de debate, hay compañeros que piensan distinto y en última instancia, cuanto más escuelas de interpretación, más textos, más historiadores y más debate haya, mejor. Por otro lado, nosotros estamos viviendo en este momento en la Argentina un proceso político que ha inscrito al tema de la memoria como una cuestión central. Esto no ha ocurrido en muchos países del mundo. ¿Qué quiero decir con que no ha ocurrido en muchos países del mundo? No tenemos tiempo ni vendría al caso hacer ahora un análisis más detallado de esto. Pero si ustedes se ponen a buscar la gente que desde siempre, desde hace siglos, escribió sobre estos temas, hay más gente que escribió pregonando el olvido que reclamando memoria. Esto parece una cosa rara, no es una cosa tan rara. Ustedes piensen que en Europa, por ejemplo, fue necesario hacer la Unión Europea. Y si los franceses y alemanes seguían acordándose y discutiendo a ver quién había matado más, si los alemanes más franceses o los franceses más alemanes, era muy difícil que se juntaran en la Unión Europea. Entonces, ya un filósofo francés, Ernesto Renan, ese no se llamaba Maxi, sino Ernesto, escribió en las últimas décadas del siglo XIX un libro sobre la nación, que es uno de los clásicos de la teoría política sobre las naciones, donde dice más o menos esto: las naciones son hijas del olvido. Es más, dice, bienvenido sea el error histórico. Esto parece un disparate. ¿Pero por qué? Porque es esto que les decía antes, no sigamos buscando quién mató más, quién hizo más. Si hay una construcción histórica, diría Renan, que hoy puede ser criticada, debe haber cumplido alguna función, por algo se hizo eso. No sé. Quiere decir que nosotros estamos haciendo algo que no es muy común, que es otra de las demostraciones de la audacia, diría yo, de este proceso político. Estamos poniendo el tema de la memoria, el deber de recordar de algún modo, además del derecho a recordar,
porque Menem con la impunidad nos negaba el derecho a recordar. Entonces ahora Néstor y Cristina nos dan ese derecho, nos lo reconocen, pero de alguna manera al reconocer ese derecho también es como si todos nos autoimpusiéramos una obligación, ¿no es cierto? Sentimos que no podemos olvidar a los compañeros que pelearon por un país distinto. Entonces puede aparecer alguien que diga, no, pero está bien, esto que vos decís es muy lindo, pero es un poco idealista. La política no se hace así. La política no es el juego de la verdad. Todos los buenos de un lado, todos los malos del otro, eso no es la política. No, ya Perón decía eso. ¿Se acuerdan? Si tuviéramos que hacerlo solamente con los buenos, no vamos a ninguna parte. Entonces, volvamos al ejemplo que ponía de Alemania y Francia. La Unión Europea no se hubiera construido si no se hubiera de alguna manera relegado este sentimiento, ¿no?, de afirmación de la memoria de las distintas partes que tenían intereses e historias contrapuestas. Entonces alguien podría decir, bueno, pero nosotros no tenemos que construir una nueva Argentina. ¿No tenemos que olvidar entonces los enfrentamientos que tuvimos antes? Y yo creo que tiene dos respuestas. No se asusten que, como ya sabrán, porque si no, no sería director del Centro de la Memoria en la Exesma, lo que yo pienso está cantado ya, pero déjenme crear un cierto suspenso porque si no las charlas son muy aburridas. Entonces, hay dos respuestas. Una es la respuesta ética, que me parece imprescindible. Será o no será útil políticamente, pero es lo primero que uno siente. Y dice, no estamos dispuestos a olvidar porque sentimos la necesidad de recordar a la gente que luchó por lo mismo que nosotros estamos militando hoy. Pero la segunda es también una respuesta política, porque si nosotros quisiéramos hoy enfrentar a los marcianos que nos invaden, bueno, no podríamos a lo mejor estar dividiéndonos entre los argentinos porque tenemos que enfrentar a los marcianos. Pero nosotros hoy, por suerte, no tenemos que enfrentar a los marcianos. Tenemos que enfrentar hoy a los mismos que enfrentamos hace 30 años, en un terreno donde espero que nos vaya mejor que como nos fue hace 30 años. Entonces, cuando nosotros le metemos preso a Martínez Dios, que ahora se murió, por eso no nos vemos impedidos de llevar adelante este proceso político. Al contrario, nosotros podemos gobernar mejor si Martínez Dios y Videla están presos. ¿Por qué? Porque Martínez Dios y Videla no forman parte de nuestro proyecto de país. Y para que esto se entienda mejor, recuerdo aquella película que fue un éxito, por lo menos en Buenos Aires, de público, que trataba sobre Mandela y la situación sudafricana. Seguramente alguno la habrá visto. Y era una película que nos dejaba un sabor amargo, porque ahí habían terminado haciendo las paces entre los buenos y los malos, ¿no? Que no es lo que a uno le gusta cuando va al cine, porque tampoco ganaron los buenos. Es decir, los buenos habían ganado, pero perdonaron a los malos y quedó todo muy mezclado. Y esto se ve todavía hoy en Sudáfrica, que no está muy claro el rumbo. Pero hay una frase de Mandela en la película que no hay que olvidar. Cuando le dicen sus compañeros, dicen, pero ¿cómo vamos a incorporar a la guardia tuya a estos tipos que son los asesinos que estaban antes en la policía? Y entonces Mandela le dice, y ojo que yo no estoy justificándolo, cito esto porque por suerte nosotros no estamos ante ese dilema. ¿Qué dice Mandela? Dice, esta gente por los blancos domina la administración, la economía, la fuerza de seguridad, el ejército. ¿Podemos gobernar sin ellos? Y yo me fui del cine, como se habrán ido muchos, con ese entripado, ¿no? Porque me resonaba la pregunta de Mandela. Yo por suerte no me tocaba contestarla a mí, pero no sé cómo se contestaba.
y al mismo tiempo feliz de decir, bueno, pero esta no es la situación en la Argentina. Entonces nosotros no solo sentimos la obligación de hacer memoria, sino que tenemos la necesidad política de hacer memoria. Porque hacer memoria, recordar nuestra historia reciente, no vamos ahora a hacer las diferencias entre memoria e historia porque no viene al caso, recordar nuestra historia reciente y tenerla bien presente es un modo de construir también nuestro proyecto. Es un modo de hacer política hoy. Entonces, frente a esto, ¿qué dice el Diario de la Nación, por ejemplo, que sigue siendo el mejor vocero de los intereses oligárquicos, por simplificar? Dice, hacen política con la historia. Y es curioso que nos haga esta acusación un diario que hace casi, desde 1870 que se creó hasta ahora, ¿cuántos años hay? 143. Hace 143 años que esos hacen exactamente eso, ¿no? Son los herederos de Mitre y los dueños de la historia argentina, porque de alguna manera Mitre inventó la historia argentina, para simplificar. Entonces ellos hacen política con eso, con los consensos que se han impuesto a través de esos años de la elaboración de esa historia oficial, llamémosle, con el prestigio que por lo menos entre algunos sectores tiene esa figura y esa trayectoria del diario. Y entonces nosotros decimos, todos hacen política con la historia, porque es imposible hacer política sin volver a la historia. Y una de las señales importantes de cómo el kirchnerismo caló profundamente en la sociedad argentina, además de muchos otros, como la repolitización de la sociedad, como la aparición de la militancia juvenil, uno de los fenómenos en ese sentido es el de el interés por la historia. Porque yo les contaba, en el año 73 todo el mundo quería leer sobre los caudillos federales, ¿no? También sobre Jauretche, sobre el primer peronismo. ¿Y eso por qué era? ¿Era por la influencia de un autor, de otro? No, todos aportaron. Pero era fundamentalmente una demanda que nacía de la situación política. Los jóvenes que durante muchos años habían sido bastante indiferentes a la historia del peronismo y de su derrocamiento, de pronto, cuando se politizaron, se hicieron militantes, se acercaron al peronismo, una mayoría importante, sintieron la necesidad de volver hacia atrás, sintieron la necesidad de mirar por qué habíamos sido derrotados 20 años antes, porque no queríamos volver a ser derrotados. Cosa que, pero no nos deprimamos, porque siempre se sigue perdiendo hasta el momento que uno gana, ¿no? Y ahora estamos en un momento en que podemos ganar. Decir más que eso sería exitismo, pero no es poco. Entonces, nosotros no nos asustamos de que nos digan que hacemos política en la historia. Pero ojo, tampoco caigamos en reivindicar la más burda de las acepciones y digamos que, bueno, política e historia son lo mismo, entonces yo escribo lo que quiero porque total, a mí me sirve reivindicar a los caudillos federales, entonces, ¿para qué me voy a molestar en investigar? Y esto, no hago nombres, pero ustedes saben que para todas las cosas hay gente, para esto también hay gente, ¿no? Hay compañeros que se equivocan, dicho con todo respeto, porque una cosa muy importante es la divulgación de la historia. Porque sin divulgación de la historia no sale del círculo de los interesados, de los historiadores, de los estudiantes, de los lectores de historia. Pero la divulgación de la historia tiene que tener también un compromiso muy fuerte con lo que podríamos llamar la verdad de la historia, la verdad de los hechos, ¿no es cierto? Entonces nosotros no hacemos política en el sentido burdo de decir cualquier cosa con la historia. Pero nosotros hemos contribuido, cuando digo nosotros, digo el kirchnerismo, todos los que apoyamos este proceso, los que participamos en este proceso, hemos contribuido a despertar a generar una nueva etapa en la Argentina en que hay un diálogo entre la historia y la política.
Y ese diálogo, entre la historia y la política es uno de los elementos más fecundos para pensar en el dinamismo, en la vitalidad que tiene este proceso que estamos viviendo. Frente a esto, bueno, vuelvo un poco a lo que dije al principio. ¿Cómo hacemos para hacer al mismo tiempo una historia seria, confiable, que tenga su tarea de divulgación, pero también tenga sus investigadores rigurosos que nos permitan ir avanzando en el mejor conocimiento de lo que pasó, y al mismo tiempo para tener esta actitud militante de reivindicar una tradición política que queremos que esté presente en la Argentina de hoy? Yo creo que lo primero, y no puedo dar recetas para esto que es bastante complicado, lo primero es reconocer la complejidad y la diversidad de la historia. No hubo una sola línea que enfrentó la tradición de los sectores dominantes en la Argentina. Existió el momento del irigoyenismo, existió el momento del peronismo, existe hoy el momento del kirchnerismo, que no es otra cosa que el peronismo, pero alguna particularidad también tiene, no quiero entrar en este debate ahora. Pero existieron, por ejemplo, aportes de muchos lugares también, porque yo, por ejemplo, tengo una visión crítica de lo que ha sido la mirada sobre la historia del Partido Comunista Argentino, pero eso no me impide decir, hoy nuestra historia también se hace cargo de los primeros grupos, de las primeras luchas obreras, de los anarquistas, de los socialistas, de las grandes huelgas de los años 30, protagonizadas por los comunistas. Aparecen, como decíamos antes, nuevos temas que hay que incorporar también en nuestra visión de la historia, porque en el país que conmovió a muchos que ni se lo esperaban, sancionando el matrimonio igualitario, bueno, la historia también tiene que ocuparse de cómo se fue generando eso no cayó del cielo. Eso tiene algo que ver con un proceso político de democratización de la sociedad argentina. Tiene que ver con muchas luchas frustradas durante muchos años. ¿Cuánto lee? Dijimos 30 o 40. Entonces, con esto me eximen de tener que inventar algún final más elaborado, y paramos y hacemos preguntas, que me parece que va a ser mucho más divertido, porque yo si no voy a empezar a repetirme, porque estoy tratando de sintonizar un poco lo que ustedes quieren escuchar, pero a veces se logra y a veces no. Referenciar esto del simplismo en cuanto a que la historia argentina ha reducido un gran movimiento social que fue el justicialismo en 4 personas, básicamente, y en esto de angelizar o demonizar le hemos hecho, creo que, un gran favor a la oposición, porque mientras nosotros canonizamos a nuestras figuras, ellos se encargan de demonizarla y simplificar todo lo que es un proceso de transformación de una sociedad que está a cargo de nosotros. Creo que debería haber una crítica acerca de este tratamiento tan reducido de lo que fueron 2 procesos históricos muy importantes en la Argentina, como lo que fue en la década de los 40 y como lo es ahora, ¿no? Y creo que eso también nos cuesta a nosotros apropiarnos y hablar de esas reivindicaciones sociales como nuestras, siendo que muchos dicen sí, porque los peronistas o los kirchneristas en la actualidad hacen tal cosa. Nos cuesta que la sociedad argentina se apropie de ciertas conquistas que han beneficiado a toda la sociedad. Creo que por este reduccionismo histórico a 4 personajes que han encabezado los movimientos históricos, pero que en esto nosotros le hemos hecho un favor a la oposición en cuanto a que demonizar a estos referentes demonizan a todo el proceso de evolución que ha tenido que hemos tenido como sociedad, ¿no? ¿Hay alguna crítica? O sea, yo lo miro con estos ojos críticos, es decir, esto de reducir y simplificar movimientos históricos de una del país que fueron muy evolucionados y que son
actualmente muy evolucionado respecto a otros países, venimos muy adelantados con muchas leyes. Reducirlo a 2 apellidos me parece, lo miro con ojos críticos, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 cuestiones en lo que vos planteás. Una que yo no veo críticamente, me parece que está un poco en la naturaleza de los grandes movimientos de masas, que es el fortalecimiento de los liderazgos. Otra que sí veo críticamente, que es la dificultad para tener una visión más matizada, más registrando incluso toda la riqueza de manifestaciones que tuvo y tiene el peronismo y el kirchnerismo. Y eso se advierte cuando, por ejemplo, nosotros vemos que termina predominando, la historia del peronismo es clarísimo, es una visión casi litúrgica, como si fuera una iglesia, ¿no? Entonces hay ciertas contradicciones que no se plantean. De la misma manera que en la iglesia no se puede plantear que la Virgen María una cosa y Jesucristo otra, o que el Papa... No, eso no. Por definición son todos más o menos buenos, todos se integran en el movimiento, hay una sola voz que en última instancia sintetiza. Y entonces, bueno, yo tuve la suerte de poder estudiar algunas de estas cosas. Por ejemplo, lo contradictorio de las relaciones de Jauretche con el peronismo. Hay gente que dice, no, Jauretche es un gran peronista. Sí, era un gran peronista, porque era peronista, era un gran intelectual y era un tipo que además tuvo la claridad de ideas y la dignidad personal para poner siempre por encima el interés, digamos, del conjunto. Pero Jauretche tuvo momentos de conflicto con Perón tremendos. Y que es importante conocer, no para hacer una especie de chismerío de programa de televisión de las 3 de la tarde, ¿no?, acerca de por qué se pelearon, los intereses personales, sino porque demuestra qué era lo que se debatía en ese momento. Es decir, cuando Perón, que nunca fue un partidario de la violencia en sí misma, digamos, a pesar de su formación militar, cuando Perón en el año 56 y 57 desarrolla el diálogo con Cook y envía un documento que se llama Instrucciones para la Resistencia Peronista, es un documento cuya lectura asusta al más pintado, porque dice que hay que matar a todos los gorilas, como sea. Y Jauretche le contesta, mejor yo no le contesta, Perón, discute con Cook, también interviene en la polémica el cura Benítez, que había sido el confesor de Evita, y Jauretche dice, está loco, con esto que hace perdemos todos los sectores medios, esto es una locura. Entonces esa es una discusión muy interesante, porque si se hubiera profundizado, y yo no soy el primero que plantea esto, hay un libro que se llama Cartas Peligrosas, de una escritora que se llama Marta Sichero, que publica las cartas y avanza en esta cuestión, ¿no? Pero en general no es un tema del que se hablara en el peronismo. Y esta polémica sirve para ver la preocupación que tenía Jauretche por los sectores medios, para preguntarse por qué Perón fue tan partidario de una política de violencia en un momento, cuando después, en general, tuvo una posición distinta. Y bueno, yo creo que tiene que ver con que Perón veía que en ese momento los únicos que respondían a su liderazgo eran los del sector más combativo, y tenía mucho miedo de que los militares negociaran, los militares peronistas, digo, ¿no?, negociaran con el gobierno de la Libertadora. Veía que había mucha gente del sector político que ya estaba también negociando con otros partidos. Entonces Perón quería firmar la disciplina, la unidad del movimiento y la lineadura. Bueno, macanudo. Pero todo esto es interesante saberlo y discutirlo, y como decías vos, no endiosarlos, ¿no? Porque era gente que pensaba mucho en el país, pero como vos y como yo también pensaba en su propia persona. Entonces, las decisiones políticas tienen que ver con una suma de todas estas cosas, influencias sociales, influencias ideológicas,
comprensión política del momento, cómo me va a ir a mí en este negocio también, eso lo piensa todo el mundo, aunque a mí, que soy medio, no soy cristiano, pero me quedó de mi formación cierta cosa medio de culpa cada vez que digo algo, ¿no? Pero me parece que todos pensamos así. Entonces, y lo mismo se puede decir, por ejemplo, el peronismo de Rodolfo Walsh. De pronto a Rodolfo Walsh, muchos que lo descubrieron después que pasó todo, dicen, no, porque Rodolfo era peronista. Sí, por supuesto que era peronista Rodolfo Walsh, pero tiene una historia de peronista que es rarísima. Fue peronista en el 45 y 46, desde la derecha, porque era de la Alianza Libertadora, después se hizo antiperonista, volvió a ser peronista en los años 70, tuvo una relación complicadísima con Perón, que se ve en el hecho de que 6 veces corrigió un cuento sobre Perón, que se iba a llamar Ese hombre, a imagen o en paralelo con esa mujer, el cuento sobre Evita, y nunca se publicó ese cuento. Entonces todo esto me parece que hay que saberlo, porque muestra que se puede ser peronista como Rodolfo Walsh, se puede discutir con Perón, el caso de Cook también, ¿no? Una figura de la que o se lo reivindica como el gran combativo o se habla poco. Bueno, sí, Cook fue el teórico del peronismo revolucionario, es, para simplificar, la izquierda del peronismo, no cabe ninguna duda. Pero hay que leer a Cook cuando dirigía la revista De Frente, en el año 54, y ustedes van a ver cómo ese tipo, que ya entonces era ideológicamente, tenía una postura muy avanzada dentro del peronismo, pero cómo se preocupa por decir, hay que tener cuidado con los sectores medios, no perder aliados, hay que corregir la burocracia en el gobierno, eso no. Es decir, había contradicciones, y como Jauretche en su momento, Cook planteaba esto, pero sabía que no podía romper con Perón, con eso, porque romper con Perón era renunciar a la posibilidad, no solo de que él siguiera participando en la política del peronismo, sino que si se fraccionaba el peronismo, bueno, iba a venir lo que vino después. Entonces me parece que hay que desacralizar la visión que se tiene del movimiento popular. Cristina es extraordinaria, es un líder político como hace muchos años que no veíamos. Pero existe también otra gente, efectivamente, existen organizaciones, existen compañeros muy valiosos y existen contradicciones. Porque si no, conformamos una iglesia, no una fuerza política. Y a mí me parece que nosotros tenemos que tener es un poco pretencioso, ¿no? Pero digo, la claridad suficiente para tener al mismo tiempo el fervor político que puede tener el que tiene una fe, porque en última instancia, por más racionales que queramos ser, la política también es una cuestión de fe, pero al mismo tiempo el mayor cuidado, el mayor análisis, la mayor reflexión, la mayor disposición a separar la paja del trigo, porque si no, no nos va a ir bien. Vamos a irnos todos de cabeza y bueno, ya sabemos lo que nos pasó otras veces. Y esto tiene que ver también con cómo miramos los años 70. Cuando Néstor Kirchner dijo, yo me identifico con esa generación, me pareció extraordinario. Si hubiera dicho más que eso, a lo mejor uno se hubiera sentido más reivindicado en algún aspecto de lo que hizo en esa época, pero hubiera sido un tremendo error político, porque el presidente no podía entrar a discutir y decir, bueno, estoy de acuerdo con lo que hizo esta organización, esta otra, en la lucha armada se podrá criticar, pero fue necesaria en su momento. Eso es toda una discusión que tenemos que hacer nosotros. Kirchner dijo lo que era importante. Nosotros reivindicamos la lucha de los compañeros de los años 70. Ahora, tenemos también que animarnos a estudiar eso, porque está pasando una cosa muy rara. Nadie se anima a hacer una crítica, pero también nadie se anima a hablar, porque todos nos damos cuenta que si eso no terminó bien, cuando las cosas salen mal, nunca es culpa de los malos, porque los malos siempre tienen la culpa. ¿Qué vamos a decir? Videla mató gente. Bueno, sí, por supuesto. Por eso está preso, merece nuestro repudio histórico.
Pero la verdad que no podemos explicar nuestros errores porque Videla era malo, porque se supone que estábamos preparados para enfrentar a los malos. Entonces tenemos que reflexionar un poco. ¿Qué errores cometimos? ¿Qué nos pasó? No de la manera acuciante con que uno esperaba esa discusión, bueno, por lo menos en mi caso, porque ustedes muchos son más jóvenes, 30 años atrás, sino con la perspectiva histórica que nos permite hoy mirarlo con tranquilidad. Ya no estamos discutiendo si uno se queda en una organización, si se va, no, estamos haciendo historia y al mismo tiempo tratando de sacar enseñanzas para el presente, pero animándonos a discutir con esta actitud reflexiva. E insisto, a riesgo de ser cargoso, esto no tiene nada que ver con la militancia. Porque me parece que la síntesis de una política, en otra época hubiéramos dicho revolucionaria, hoy no sé cómo llamarle, popular, militante, transformadora, como ustedes quieran, es poder aunar esas dos cosas. El compromiso muy firme y la cabeza muy abierta. No sé si contesté tu pregunta, pero Gracias. sospecho. Perdón, no hablas con micrófono. 76 y el Estado terrorista, ¿no es cierto?, en Argentina. A partir de este gobierno se comenzó a hablar de un cambio de paradigma y con una nueva denominación. En vez de llamarlo como golpe militar, se lo llama como golpe cívico-militar. Lo que yo creo, bueno, y otra cosa, bueno, aparte de la reivindicación de la memoria, es también la de, que considero un avance importante de este gobierno, es la delimitación de una política exterior determinada en base al conflicto de Malvinas. Lo que yo quería preguntarte es desde cuándo se comienza a gestar el cambio de paradigma con respecto a estas dos cuestiones, o sea, el cambio de eje desde el punto de vista histórico para hablar de una dictadura cívico-militar y en el caso de, bueno, de Malvinas, desde cuándo se comienza a gestar una delimitación de la política así, de la política exterior, no sé si me entendés un poco. Sí, creo que son, bueno, vos contestaste bien, son dos cosas distintas y hay que contestar las dos. En el caso de Malvinas me parece que hubo una fase que fue la política del menemismo, que era la de la seducción, ¿no? Que era medio pornográfico lo del menemismo, ¿no? Relaciones carnales con los Estados Unidos, seducir a los kelpers, ¿sí? Pero además de eso fue absolutamente claro, muy sensual, pero además de eso no tuvo ningún resultado, como era obvio. Entonces eso generó condiciones, digamos, para que se reflexionara sobre la necesidad de modificar esa política, y creo que ahí hubo un debate que es incluso un debate interior al kirchnerismo, porque aceptado que no se podía seguir en esa política tan humillante de seducción a los kelpers, estaba claro que, como nadie pensaba que había que volver a invadir las Malvinas, había que desarrollar con más fuerza y con más eficacia también y con más independencia esta política de negociación que Cristina está llevando adelante y que me parece que es un buen momento de la diplomacia argentina que estamos asistiendo. Pero hubo una discusión no muy pública ni muy clara, pero existió, porque hubo algunas voces que plantearon algo así, esto es lo más extremo, pero para que se entienda, ¿no? Bueno, la dictadura no es lo importante es la causa de Malvinas. La dictadura fue un accidente, la causa histórica es la causa de Malvinas. Y la presidenta lo contestó muy bien, obviamente sin decir que contestaba a nadie, porque eso no correspondía, pero dijo: nosotros no avalamos nada de lo hecho por un gobierno militar, por una dictadura. Lo que hizo la dictadura estuvo muy mal. Ahora, nosotros no vamos a ceder en un ápice nuestra reivindicación de Malvinas por lo que hizo la dictadura. Esa discusión se expresó en algunos artículos periodísticos, hubo acusaciones, algunos
intelectuales kirchneristas, no digo los otros que salieron a pedir, decir que había que aliarse con los Kelper, ¿no? Algunos intelectuales kirchneristas que tenían posiciones muy blandas, y me parece que ha quedado resuelto con esa definición de la presidenta. El otro tema de lo cívico-militar, yo creo que es parte de un proceso de profundización de la mirada sobre el golpe militar que se viene dando desde hace muchos años y que tuvo un estímulo fuerte con la política de derechos humanos del gobierno de Néstor Kirchner, porque así como se cuestiona la teoría de los dos demonios, aparece otro prólogo del Nunca Más, donde se demuestra además que la dictadura no tuvo como tarea exclusiva enfrentar a la guerrilla, sino que vino a proponer un cambio, a impulsar un cambio regresivo muy profundo de la sociedad argentina, a disciplinar al movimiento popular, etc. También empieza a hacerse cada vez más claro algo que no era un secreto, pero que públicamente y en los ámbitos políticos no se expresaba mucho, que era la participación que habían tenido los civiles, que, para decir la verdad, los primeros que empezaron a conspirar fueron los civiles, apoyándose en la humillación que tenían las Fuerzas Armadas, que habían sido echadas de la plaza el 25 de mayo. Pero hubo dos figuras que fueron, los dos están muertos. Jaime Perrió, que era un hombre muy ligado a la iglesia, y Martínez Dios, que empezaron a organizar reuniones ya en el año 74 con vistas al golpe. Y después aparecieron los militares. Seguramente militares como Videla y como ella estaban dispuestos desde siempre a eso, pero digo, el rol de los civiles fue muy importante, pero además fue muy importante no solo en la gestación del golpe, en la definición de la propuesta del golpe. Porque el grupo que tuvo más peso en el golpe militar, que era el que encabezaba Videla, estaba desde mucho tiempo antes vinculado a Martínez Dios y se reunía con el Consejo Empresario Argentino, es decir, con el sector más concentrado de la economía argentina y con los que tenían el proyecto más retrógrado. Ahora, esto de civil y militar, de dictadura cívico-militar, es interesante explicarlo bien, porque a veces a mi juicio, se confunden las cosas. La dictadura fue cívico-militar en el sentido que los civiles participaron en su gestación, en la elaboración del proyecto, en la aplicación, siempre hubo presencia de los civiles. Pero al mismo tiempo no hubo dictadura más militar que la del 76. ¿En qué sentido? Que las dictaduras anteriores hacían como un cambio más superestructural de la sociedad argentina. Intervenían algunos sindicatos, disolvían algunos partidos políticos. Estos tipos se metieron en todos lados. Pero eso no quita que sea cívica también la dictadura, porque también los civiles, la sociedad rural, los Martínez Dios, las grandes empresas querían eso, porque se dieron cuenta que una represión como la que juzgaban necesaria para disciplinar al movimiento popular en la Argentina exigía esa intervención de los militares. Entonces fue una dictadura por su forma más militar que cualquier otra, pero por sus objetivos, por su gestación, por los intereses que defendía, por todo eso, es correcto decir dictadura cívico-militar, me parece. Me quedó otra pregunta más. Usted dijo el caso de la Unión Europea, que bueno, que no se hubiese podido construir sin que se apartaran de la memoria a partir por el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, no se iba a poder lograr una integración. A lo que voy, en el caso de Argentina, la reivindicación de la memoria, tengo por entendido, corrígame si me equivoco, que la Argentina es el único país que está juzgando a los militares por lo que se ha ido de la dictadura. No pasa lo mismo como en el caso de Chile, en el caso de Brasil y en los demás países circundantes. Lo que a mí lo que le quería preguntar es, ¿a qué se debe esa diferencia? O sea, entendemos el caso argentino, pero ¿por qué en el caso de los demás países no sucede lo mismo?
Bueno, voy a repetir la pregunta que hizo la compañera, así todos pueden escuchar. La compañera pregunta a qué se debe la diferencia de que Argentina sí haya juzgado a los culpables de la última dictadura cívico-militar y que no suceda lo mismo en países como Chile, Uruguay y Brasil. Bueno, eso me parece, como se dice, la pregunta del millón. Es importantísima esa pregunta. Frente a esa pregunta uno tiene dos respuestas. Una es la del argentino bobo, aunque sea bien intencionado y esté con los derechos humanos, que dice, porque nosotros somos mejores que todos los demás, ¿no? A ese argentino bobo, si es que existe, ¿no? Lo pongo... habría que decirle que la cosa es más complicada, porque el Uruguay, que está tan atrasado en materia de juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado, cuando se trató de parar las privatizaciones, ellos lo lograron y nosotros no. Entonces, no es que somos los mejores del mundo, ganamos siempre, no. La segunda respuesta es la que vos, de alguna manera insinuás, bueno, ¿cuáles son las causas que permiten explicar esto? Bueno, nosotros hicimos algunas discusiones, incluso con participación de gente de Brasil, de Uruguay, Chile, en estos últimos años, y yo te puedo dar una respuesta que no sé si es compartida por todos, pero que me parece bastante clara, ¿no? En primer lugar, hay que ver las diferencias de lo que se llamó el proceso de transición a la democracia. En Brasil dieron un golpe en el año 64 y el gobierno civil vino en el año 85. Hubo 4 o 5, ya no me acuerdo, presidentes militares durante la dictadura. La resistencia fue importante al principio, pero en el 85 ya hacía muchísimos años que no había resistencia. Crearon sus propios partidos políticos, estos gobiernos militares, llamando a los más cercanos a la dictadura, crearon un partido que se llamaba El Arena, y los más opositores, pero los opositores tolerados por ellos, crearon otro partido que se llamaba el MDB, que todavía sigue ahí haciendo alianzas con Dilma y con Lula a veces. Era el partido de la oposición. Y pusieron todas las condiciones y en ese momento fueron aceptadas. En Chile, Pinochet perdió el plebiscito que se hizo para aprobar su constitución. Hay una película que seguramente se va a dar en los próximos meses, está en la Argentina, que refleja ese proceso de plebiscito en no, pero todavía tuvo fuerza para seguir siendo un tiempo comandante jefe del ejército, después que ya se estaba en transición y venía el gobierno civil, y después para ser senador vitalicio. O sea que evidentemente ahí no había muchas posibilidades de avanzar en nada cuando había tal condicionamiento de los militares. En Uruguay la cosa no fue exactamente así, pero también hubo una salida negociada con los dos partidos políticos, que entonces el Frente Amplio no tenía demasiada participación, los blancos y los colorados, que aceptaron este proceso. En la Argentina, lo de Malvinas generó una retirada mucho más rápida de lo que los militares habían planificado y quedaron con un desprestigio notable que hizo que, si bien se decretó una autoamnistía para las Fuerzas Armadas por todos los delitos que pudieran haberse cometido, el Congreso, en cuanto vino el gobierno civil, el Congreso declaró una nulidad de esa autoamnistía. La segunda cuestión particular de la Argentina, me parece, es el carácter de los delitos, las cosas tremendas que hicieron los militares. Los desaparecidos y los niños apropiados. El desaparecido es una figura
que el delito se sigue ejecutando permanentemente. Es decir, porque no se puede decir apareció, o está muerto, o está enterrado, ¿no es cierto? Pero además de esto, que sería un análisis jurídico, hay una cuestión también que tiene que ver con el duelo. Es imposible cerrar el duelo cuando ustedes piensan cuántos años las madres, a pesar que ni se animaban a decirlo, es decir, primero reclamaban la aparición con vida. Después esa consigna fue perdiendo fuerza frente a la evidencia de que debían estar muertos después de tantos años. Después vino Silingüe y contó que los tiraron al mar. Entonces no se hablaba más de aparición con vida. Pero si ustedes hablaban con muchas de las madres, no renunciaban del todo a la posibilidad de que aparecieran, ¿no? Entonces, y si esto pasa con los desaparecidos, piensa lo que pasa con los niños apropiados. Es decir, ¿qué abuela iba a renunciar a la posibilidad de seguir buscando a su nieto cuando sabía que el nieto estaba? Que era cuestión de encontrarlo. Entonces, yo creo que eso también explica de algún modo esta cosa de mayor perduración que tuvo en la Argentina la demanda por los juicios. Y digo perduración porque no se olvidemos que acá hubo punto final, audiencia de vida e indulto. Y que en los años 90 parecía que nosotros íbamos a ser peor que Uruguay, que Brasil y que Chile, porque estaba todo cerrado. Y ahí viene la tercera cuestión, que es la importancia que tuvo en la Argentina el movimiento de derechos humanos, que no la tuvo ni en Brasil, ni en Chile, ni en Uruguay. El caso de Uruguay es interesante porque el Frente Amplio, no es que fuera su objetivo, obviamente, pero parece como si hubiera limitado el crecimiento del movimiento de derechos humanos. Porque ahí había una izquierda, después una izquierda gobernando, entonces los reclamos, las expectativas se ponían un poco en el gobierno, ¿no? Eso no podía pasar en la Argentina, es decir, con los gobiernos que hemos tenido. Entonces, el movimiento de derechos humanos acá llegó a ser en el 2001, por ejemplo, con el que se vayan todos, la única expresión política en el sentido amplio de la palabra que quedaba en pie era el movimiento de derechos humanos. Eso no pasó ni en Chile, ni en Brasil, ni en Uruguay. Sí, Daniel. Retomando un poco lo que habías dicho, Eduardo, con respecto a la generación de derechos que hemos tenido en esta década, prácticamente casi a diario, y hacía referencia a la ley de identidad de género, al matrimonio igualitario. La pregunta sería, ¿cuál es la influencia directa que ha tenido la designación de Bergoglio como jefe del Estado Vaticano para que dos leyes que casi dábamos por hecho, casi toda la militancia, se hayan quedado, hasta me animaría a decir cajoneadas, ¿no? Que es la ley del aborto y la ley de la despenalización de la marihuana. Digo, y agregando a esto, ¿cuánto de casualidad o cuánto de causalidad tiene esta designación de Bergoglio, no solo para la Argentina, sino para el resto de Latinoamérica? Bien, el compañero ahí lo que acaba de preguntar es ¿cuál es la influencia directa que ha tenido la designación de Bergoglio como jefe de Estado del Vaticano para que dos leyes por las cuales se ha venido luchando en estos últimos años hayan quedado cajoneadas? Estas dos leyes serían la ley de la despenalización de la marihuana y la ley del aborto. Bueno, respecto a la ley del aborto, la verdad que ya antes de la designación de Bergoglio, por lo menos la gente que yo conozco del movimiento de mujeres, el grupo que se había formado en Carta Abierta también para eso, se veía con bastante, no diría pesimismo, pero no parecía que fuera a sancionarse inmediatamente. Y es conocida la posición de la presidenta, además mucho antes de lo de Bergoglio. La presidenta dijo que no estaba de acuerdo, lo cual de cualquier manera no cerraba la posibilidad de que si el Congreso la aprobara, teniendo en cuenta que era un tema donde muchos legisladores ya habían
firmado un proyecto, bueno, si el Congreso la aprobaba, había que ver si la vetaba. Yo creo que no, o espero que no, qué sé yo. Pero con esto no te estoy contestando de que la designación de Bergoglio no tenga algún efecto, pero me parece que si lo tiene, no va a ser tan intenso como se creyó en un primer momento o se temió, según la posición de quien fuera, ¿no? Porque durante una semana pareció que había cambiado todo. Y ahora resulta que estamos como antes. Sí, bueno, quiero decir que no cambió. Estamos un poco peor, porque yo creo que Bergoglio, y se vio con la carta a Lorenzetti el otro día, la entrevista con Scioli, va a jugar en la política argentina. También es cierto, para no enloquecerse, que va a jugar con los límites que tiene un tipo que es el papa de todo el mundo, o por lo menos de todos los católicos, y que tiene muchas cosas de las que ocuparse y no puede salir a jugarse desesperadamente. Bueno, mi objetivo es evitar qué sé yo, que el avance del gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco hay que, digamos, exagerar la preocupación en ese sentido. Pero creo que la influencia sobre la gente que el Papa católico iba a hacer, que todos nos reconciliaran, bueno, los mismos que decían eso hacen un cacerolazo pasado mañana, así que no sé con quién quieren que nos reconciliemos, ¿no? Pero creo que puede tener cierto efecto, ¿no? Este gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un hombre tan trabajador, tan humano, tan conciliador, tan religioso, bueno, seguramente va a recibir una misiva del Papa todos los meses. Eso. Pero tampoco sé si eso cambia mucho. De cualquier manera, es un dato y hay que estar advertido. Yo lo decía como simbólico, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta más. Sí. Alguna reflexión chiquita. Yo fui hace un tiempo atrás a La Perla y había un recital y estaba el Gieco y todo, y me pareció un lugar tenebroso. ¿Cómo es trabajar en la ESMA? Bueno, ahí para los que no escucharon, el compañero pregunta cómo es trabajar en la ESMA con todo lo que significa ese lugar y con todo lo que pasa allí. Bueno, mira, lo primero que creo que hay que decir es que es un tema, como pasa siempre con todas las cosas muy fuertes, ¿no? Donde no hay dos personas que reaccionen igual. Es decir, mi compañera es sobreviviente de la ESMA y ella hoy está trabajando en la ESMA y todos los días dice: yo no puedo trabajar acá, esto es un desastre, qué sé yo, pero hace 3 años que está y total no me va a escuchar esto, espero que no se grave, no creo que se vaya a ir, porque ella ya ha elaborado una idea de que, bueno, ese es su compromiso, de que tiene que estar ahí. Y hay otros que tienen una actitud igualmente respetable que no van. No solo no van a trabajar a las discusiones, qué se va a hacer, sino dicen: yo no quiero volver a pisar eso. Y son compañeros militantes que han declarado en los juicios. Pues si no, decís, bueno, el tipo renunció a la política, no. Entonces, y eso lo vemos nosotros en el centro cultural también. Hay gente que entra sin ningún problema y hay otros que te llaman y te dicen: no te vayas a enojar, que nunca me viste por ahí, porque a mí me cuesta. Y digo: bueno, a lo mejor si venís al centro cultural, que es un lugar, ya lo van a conocer, es un lugar bastante agradable dentro de lo que puede ser estar ahí adentro, ¿no? A lo mejor es un buen acercamiento ahí para después animarte a visitar el casino de Oficiales, que eso sí es bastante tenebroso, pero no porque haya nada de tenebroso, sino vos entrás ahí y lees un testimonio que dicen cómo estaban y es obvio que, ¿no? Entonces, esto da motivo a una gran discusión. Estamos en una gran discusión en este momento acerca de qué hacer ahí, porque hay toda clase de posturas. Hubo gente que dijo en un momento: acá no se puede hacer nada, esto tiene que quedar como estaba, sería una falta de respeto para cualquiera venir acá, traer oficinas, poner música. No. Algunos compañeros a los que tenían esa postura le decían la postura del Yuyal,
porque iban a crecer los yuyos ahí, porque no se iba a hacer nada. Entonces también es cierto que 17 hectáreas en la ciudad de Buenos Aires, abandonadas, bueno, en ese caso lo que había que hacer era reducir la ESMA a lo que fue el casino de oficiales y darle algún uso a todo lo otro. Los organismos de derechos humanos pensaron que era bueno quedarse con todo el predio, que se quedara el Estado, no ellos, ¿no? Porque de alguna manera todo el predio había tenido que ver con eso, con lo que pasó. Bueno, ahora, ahí hay un trabajo muy curioso, que se le suele llamar la resignificación, donde eso ya no es la ex ESMA y cada vez se diferencia más, pero al mismo tiempo tiene que seguir siendo eso, porque si no, ¿qué es un lugar de memoria? Yo les cuento, en el Centro Cultural solo teníamos una reunión de trabajo, no sé qué estábamos discutiendo, y de pronto una compañera me dice, mira, nosotros vamos a lograr algo, vamos a decir que nuestro trabajo sea exitoso el día que esto deje de ser la ESMA. Y yo le dije, ese día habremos fracasado por completo, porque esto es un centro de memoria. Entonces, es muy complicado el asunto, si bien es apasionante, me parece, ¿no? Es decir, por un lado nosotros tenemos que tratar de que la gente venga ahí, porque no puede ser un gueto eso, ¿no? De los que tenemos que ver con la represión, no, tiene que ser patrimonio del pueblo argentino, ¿viste? Que vean, que se sientan interesados en lo que ocurrió. Entonces, para todo eso contribuye a hacerlo más accesible, hasta hacerlo más amable en un punto, aunque parece mentira que puede ser amable ese espacio monstruoso, pero al mismo tiempo tiene que seguir siendo la ESMA, porque tiene que la gente cuando entra ahí tiene que acordarse de lo que pasó. Entonces, bueno, en esta yo planteé una posición que obviamente es la mía, entonces, y además como la cuento yo parece muy razonable, pero es un tema de debate fuerte, porque además es un debate donde entran los sentimientos y no es todo necesariamente racional. Hay gente que dice yo no entro y bueno, y tienen derecho de alguna manera, es la manera, el modo de vivir su duelo, ¿no? Ahora, en mi caso, la verdad, yo no sé si seré un loco, pero estoy encantado de trabajar ahí, porque es una tarea muy interesante, muy comprometida. Además se ha formado un grupo de gente que, bueno, todo el que trabaja ahí siente que está cumpliendo una tarea militante, a pesar de que no deja de ser un empleado público más del Estado Nacional, ¿no? Entonces es una experiencia linda, pero yo ya tenía, digo, mi mujer estuvo ahí, yo viví mucho tiempo con la ESMA antes de que me nombraran en ese lugar, pero creo que va a pasar bastante tiempo antes de que encontremos una propuesta, una salida que deje conforme a todo el mundo sobre esto, ¿no? Y hablamos, una compañera, la primera intervención hizo una reflexión muy interesante sobre los líderes, sobre los mitos que a través de esto se pueden generar, y quiero saber si he interpretado las preguntas y tus respuestas en una breve síntesis. Voy a tratar de ser muy breve. Me parece que una de las cosas interesantes que sucedieron, creo que en los 40, donde yo era muy niño, pero por el conocimiento de la historia, que sucedieron en los 70, más allá de las derrotas que nos provocaron y nos produjeron, y que está sucediendo en el hoy, es la apertura en un momento de la historia, la apertura a la participación activa del conjunto del pueblo. Me parece que esa es una variable que se repite en estos momentos, y me atrevería más a otro momento de nuestra reciente historia, que fue en el 83. Y me parece que desde esta posibilidad está en nosotros que no nos suceda que alguien o nosotros mismos pongamos 3, 4, 5 nombres, sino que trabajemos al contrario. Cuando aparece un líder que por ahí parece que se nos escapa en la distancia,
Yo recuerdo que hay una reflexión histórica que dice una especie de definición de que un líder lo es cuando está solamente 2 pasos delante de la masa y que si se aleja un poco más deja de serlo. Me parece que en este caso es al revés. Nosotros, el pueblo, la militancia, la población en su conjunto, debemos tratar de evitar que los líderes se nos escapen lejos. Y que entonces, si de pronto tenemos una líder como la presidenta Cristina en este momento, que por ahí pensamos que se nos aleja, tenemos que redoblar nuestro esfuerzo para estar más cerca. Y una de las formas de redoblar nuestro esfuerzo es de multiplicarnos en cantidad nosotros. Esto es lo que quería saber, si he interpretado las preguntas y las respuestas. Sí, es una respuesta enriquecida, porque hay cosas que las aportaste vos, yo no las había dicho, pero... El revisionismo histórico se formó como un cuestionamiento a la historiografía liberal y en general retomó los mismos temas cambiando la orientación, ¿no? Es decir, la crítica que a veces se le hace, que es un poco simplista, pero algo de verdad tiene, es que donde los otros decían que Rosas era malo, el revisionismo dice que Rosas era bueno, pero no necesariamente algunos sí, pero otros autores revisionistas no cambiaron demasiado el enfoque, ¿no? Por ejemplo, una mirada más desde la sociedad o las causas o los otros factores que intervienen. En general, esa era una historia muy política, tanto la liberal como la que salía como respuesta a la historia liberal. Historia social en la Argentina se empezó a hacer más tarde, no hay una única orientación, pero también la historia social que se hizo en general fue una historia menos de rescatar personajes del pueblo que de analizar las clases sociales, los movimientos, los sindicatos, ¿no? Yo creo que sobre eso no hay una definición. Yo creo que hoy hay más disposición a hacer ese tipo de historia de la que existió antes, porque también están en crisis las explicaciones muy teóricas de la historia, es decir, la idea de que en un momento se podía explicar el funcionamiento de la sociedad a partir de una mirada más estructural, económica. También la historia política como se hizo en la Argentina también se ve muy críticamente. Hay una mayor preocupación por recoger la diversidad social, pero más que esto no te podría decir. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para formular? Y si no, ya creo que con esta oportunidad estaríamos agotando aquello que nos ha brindado el compañero Eduardo y que va a estar también reflejado en el audiovisual que nosotros vamos a elaborar y que va a estar a disposición de aquellos que lo deseen. Agradezco a Eduardo por haberse prestado a este trabajo junto con nosotros. Ha estado todo el día pendiente de distintas tareas que hemos estado realizando con él. El acompañamiento de Ernesto, que ha posibilitado agilizar el procedimiento. Uno aprende, o no, así lo aprende. Y hay un tema que quedó pendiente y que él lo tome, Eduardo, pero que vamos a tratar de darle otra visión, y que es el tema de lo que ha significado tener un Papa que está de alguna manera quizás condicionando, quizás no, el desenvolvimiento político nuestro. Entonces, la próxima presentación, que va a ser para el mes de mayo, vamos a tener al padre Rafael Velasco, que es el rector de la Universidad Católica de Córdoba, que es un jesuita y que, bueno, como bien dice también la Universidad Católica Argentina, nosotros no tenemos nada que ver con la Universidad Católica de Córdoba. Es decir, que bueno, será otra voz que nos permitirá comprender el sentido de lo nacional, en lo particular en la visión desde la Iglesia. Nos estamos viendo entonces en mayo, por los mecanismos habituales le vamos a comunicar y